¿Cómo están? El Señor les bendiga. Sean bienvenidos una vez más. Los que vienen por primera vez también. Sean bienvenidos aquí en la Iglesia Bíblica Gracia. Los que están conectados también por nuestra página en Facebook. Sean bienvenidos. Hoy, con la ayuda del Señor, hermanos, vamos a concluir esta carta de Tito, que es corta, pero profunda, es poderosa. Y entramos en la semana que viene, todo el mes de octubre, con este mes. Vamos a recordar el mes de la Reforma Protestante, entonces vamos a estar predicando como un clásico, se puede decir, sobre las 5 solas de la Reforma, ¿verdad? Que se basa en la Reforma Protestante, la sola Escritura, la sola fe, la sola gracia. Solo por Cristo somos salvos y solamente para su gloria. De eso se trata las 5 solas, entonces va a haber 5 predicaciones en octubre sobre eso, así que a preparar el corazón, amén. Y luego regresamos otra vez con algún tema específico de la palabra del Señor. ¿Qué les parece, hermanos, si oramos? Porque necesitamos orar, amén. Necesitamos que Dios nos hable. Y necesitamos nosotros estar atentos, nuestros oídos espirituales, estar atentos. Nuestro corazón debe estar preparado también para recibir la palabra. Amén. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Siempre decimos eso, pero no dimensionamos, Señor, cuán grande amor tuviste con nosotros. Nunca vamos a entender. Pero te agradecemos, Señor, por el inmenso amor, la inmensa misericordia, la inmensa gracia sobre nuestras vidas, Señor. Que nuestro corazón no solamente te agradezca en la hora del culto, sino que seamos agradecidos en todo tiempo, Señor. Y en esta hora, Señor, en este día especial que tú declaraste, Señor, la reunión de todo tu pueblo, Señor, oramos, Señor, para que tú nos hables. Habla a nuestro corazón. Para eso hemos venido, Señor. Hemos venido a cantarte, a alabarte, a darte gracias y a salir de aquí, Señor, con una palabra para nuestras vidas, Señor. Con algo que debemos hacer después, Señor. Obedecer tu palabra, Señor. Eso es lo que queremos hacer en esta mañana, Señor. Mirar tu hermosura, ver a Cristo, ver tus obras, ver tus atributos, ver cuán grande eres tú, Señor, y cuán pequeños somos nosotros, Señor. Cuán misericordioso eres tú y cuán orgullosos somos nosotros muchas veces, Señor. Cuán grande amor tú tienes para con nosotros y nosotros somos ingratos a ti, Señor. Todo eso queremos ver en esta mañana, Señor. Que podamos comprender el pasaje que vamos a estar hablando en esta mañana, Señor, y que se aplique a mi vida en esta mañana, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Algo interesante que tenemos en Paraguay, todo el mundo dice cuando viene de visita, es que mucho verde que tienen. Y es verdad, que mucho verde que tienen. Todavía tenemos muchos árboles, muchas plantas, es una zona verde. Uno cuando se va a capitales de Latinoamérica nomás ve mucho cemento, ¿verdad? Y la gente busca una sombra o busca un lugar. Pero nosotros tenemos plantas por todas partes. De hecho, nos damos el lujo, por ejemplo, de desperdiciar el mango, ¿verdad? A veces lo pisamos. Y en otros países valen no sé cuántos euros un mango, una fruta que crece por aquí. Y los expertos en árboles, en plantas, determinaron prácticas para que las plantas siempre den buen fruto. Porque todo árbol plantado tiene que dar algún fruto, alguna semilla, algo, alguna fruta. Y el Señor creó según su género, según su especie, creó los árboles de millones de variedades de plantas
Inclusive dicen los expertos que todavía no se conocen todas las plantas. Están investigando, están buscando, no se conocen todos los tipos de plantas que hay. Por eso están todavía explorando. Por ejemplo, en el Amazonas, todavía no está todo dicho en el Amazonas. No se sabe, inclusive hasta los animales, no se sabe todavía si hay todos los animales ya que contabilizaron. Pero en la cuestión del árbol, los expertos hablan hablan 5 formas o 5 prácticas de mantener un árbol saludable y que siempre dé frutos, que siempre esa planta dé frutos. Y como número 1 pusieron la buena elección del suelo, elegir bien el suelo para plantar. Segundo, el riego adecuado hay que regar bien, Por eso a veces podemos ahogar a una planta echándole un montón de agua o nada de agua. Por eso hay un sistema de riego adecuado. Después, podar la planta o el árbol. Hay que podar para que entre el oxígeno, para que respire también el oxígeno. El árbol estén un poco separados, no estén todos muy juntos. O hay una rama vieja, se está secando, hay que hacer la poda. Y la poda correcta. Por eso se llama un buen jardinero, porque a veces te corta una planta, un tronco bueno, una rama buena, ¿verdad? Cuarto, la fertilización regular. Todo lo que necesita extra un árbol para que no le caiga hongos o no se pudra, etcétera, etcétera. Y quinto, hay que controlar las plagas y las enfermedades que puede tener un árbol. Los árboles se enferman también. Y también se crían plagas y todo tipo de bichos. Y llevándolo a la palabra del Señor, hermanos, todo esto lo hace Dios. Todo esto lo hace Dios cuando cuida a su pueblo, cuando cuida a uno de sus hijos. El Señor escoge la tierra para plantar la semilla. El Señor le da el riego adecuado, el Señor poda, trata nuestro carácter, corta lo que tiene que cortar de nosotros. Hace el sistema de santificación o fertilización, nos santifica, nos da los medios para santificarnos y el Señor controla nuestras vidas de enfermedades espirituales. Todo eso lo hace el Señor, ¿para qué? Para que la iglesia sea fructífera, para que una iglesia dé frutos. Jesús dijo que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Parece algo infantil lo que estaba diciendo, algo lógico lo que está diciendo Jesús, pero era para reflexionar profundamente. No puede el buen árbol dar malos frutos. Qué interesante. Un buen árbol nunca va a dar malos frutos. Y un árbol malo nunca va a dar un buen fruto. No se puede esperar de un árbol malo que salgan buenos frutos. Si recojo una fruta y la veo toda podrida, la raíz, en el árbol está el problema. En el árbol está el problema. Posiblemente. Hay que revisar el árbol. Si una iglesia da malos frutos, hay que revisar la raíz de la iglesia. ¿De qué se está alimentando la iglesia? ¿Qué está recibiendo la iglesia? ¿Qué predicación está escuchando la iglesia? ¿Qué está leyendo la iglesia? ¿Qué está escuchando? ¿A quién le está escuchando la iglesia? ¿Qué libros está leyendo la iglesia? ¿Qué cosas mira y qué no mira la iglesia? Porque debe dar buen fruto. Por eso los misioneros dicen, voy a plantar una iglesia. Haciendo la metáfora del árbol. La planta y después hay que desarrollarla la iglesia. Cuando se planta en una ciudad, hay que ir a predicar, hay que enseñar, hay que dar la palabra de Dios y ver que la iglesia esté dando esos frutos de acuerdo a lo que está recibiendo.
De eso, hermanos, va a hablar como última parte el apóstol Pablo a Tito, las últimas instrucciones, ¿para qué? Para que la iglesia dé frutos. Acompáñenme a Tito, capítulo 3, Tito 3, una iglesia fructífera. Pablo le da a Tito 4 tareas para que la iglesia dé frutos. 4 tareas, ejercitario, por decirlo así, para que la iglesia pueda dar fruto. Versículo 8, vamos a leer hasta el versículo 11, mientras Tito 3, versículo 8 hasta el 11, dice así: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para los que creen en Dios, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Vamos a ver la primera tarea que está en el versículo 8. Dice el versículo 8, palabra fiel es esta. Palabra fiel es esta en el contexto. ¿Cuál es la palabra fiel aquí? Lo que está diciendo en los versículos anteriores. ¿Cuál es la palabra fiel? Fíjense el versículo 5. Vamos a ver lo que es la palabra fiel. O palabra fiel es esta. El versículo 5 dice, nos salvó. Y no fue por obra, sino por el derramamiento de su espíritu y por la regeneración. Fue por gracia, lo vimos el domingo pasado. Esa es la palabra fiel. Está hablando de una enseñanza. Insiste, fíjense lo que dice el versículo 8, que en esto insistir con el evangelio en la iglesia. En la iglesia. Decía un autor que estaba leyendo anoche, recuerdo el autor, no lo anoté al autor, pero decía, tenés que ir a una iglesia donde se expone el texto, se explica el texto y se aplica el texto. Solo a esa iglesia tenés que ir, decía el autor. No vayas a cualquier iglesia, decía el autor. Tenés que ir a una iglesia donde se expone el texto, donde el que está sentado va a mirar el texto. O sea, una confrontación con Dios. Va a ser confrontado por Dios. Va a enfrentarse a lo que dice la palabra, te guste o no. Lo que diga Dios. Entonces el pastor expone lo que dice ahí. Cuando hacemos la distribución con Alex de los temas que vamos a predicar, nos reímos a veces porque a veces yo le doy una que es pasaje difícil o él me dice, no, ahora te toca a vos decir esto a la gente. Y me confronta a mí todo, ¿no? La palabra. Porque la estoy estudiando y ya me está a mí mostrando mis pecados. Al estudiar ya me está mostrando mis pecados. No solamente decirle algo a la iglesia, sino que decirle a mí mismo, decirme a mí y decirle a la iglesia lo que Dios está diciendo. Entonces fíjense lo que dice el versículo 8. ¿Qué hacemos con el evangelio? ¿Qué hacemos con la doctrina de la gracia? ¿Qué hacemos con que Dios nos salvó? No por obras, sino que fue por gracia. ¿Qué hacemos con el evangelio? Y le dice Pablo a Tito, insistí con firmeza. Entonces, la primera tarea para que el árbol dé fruto, para que la iglesia dé fruto, es estudiar la palabra. Estudiar la palabra. No solamente el predicador debe estudiar la palabra. Toda la iglesia debería repasar por lo menos el mensaje que se dio. Estudiar y reflexionar.
No tenemos la costumbre nomás nosotros de las anotaciones, muy poco anotan el mensaje, pero es bueno anotar porque nos olvidamos rápidamente todo lo que se dijo, no podemos retener todo el mensaje. Pero fíjense lo que dice Pablo a Tito: insistí con esto con firmeza, insistí con firmeza porque se van a olvidar, porque la tendencia es olvidarnos de lo que Dios habló. Versículo 8, insistir con firmeza, hermanos, es solamente en griego, es una sola palabra. Una sola palabra. Nosotros al derivar al castellano es insistir con firmeza. Pero en griego es persistir. Persiste con esto. Les guste o no les guste, más o menos ese es el sentido. No te canses de decirles a la gente que la salvación es por gracia. No te canses de decirles. ¿Por qué, hermanos, el Espíritu Santo está haciendo énfasis aquí en insistir con el Evangelio? Porque conoce nuestros corazones. Nosotros somos muy del mérito, muy del mérito. Nosotros somos, nuestra naturaleza siempre la tendencia es, me lo gané, me esforcé y me lo gané, por algo estudié, para algo trabajo. Esa es nuestra tendencia natural. Y es válido el esfuerzo, es válido todo, es un deber esforzarse, pero al final la gloria es para el Señor, porque todo es por gracia. Todo lo que tenés es por gracia, al final. Todo lo que lograste es porque Dios lo permitió, al final. Todo el esfuerzo que hagas en la iglesia inclusive no te va a salvar. La salvación es por gracia. Toda la obediencia que le puedas dar a Dios no va a servir para ser salvo. Aun si sos el ser humano más santo de la tierra, no servirá para ser salvo. Porque no es por tus méritos, es por los méritos de Cristo. Entonces Pablo le dice a Tito, insistí en esto, insistí. Insistí por todo el contexto que va a venir. Insistí porque los falsos maestros siempre van a meter su venenito en la iglesia. El falso maestro dice, sí, todo bien con la cruz, todo, pero siempre hay un pero. Cierto, es por gracia, pero entonces le hace dudar a la iglesia sobre la gracia del Señor, sobre la salvación por gracia. Insiste con firmeza. En el diccionario es mantenerse firme, ser como terco en eso, mantenerse firme en eso, una terquedad válida. No te relajes, Tito. El Evangelio es por gracia sin negociar. No se negocia ese tema. No se negocia ese tema. La salvación es por gracia y no se negocia ese tema. Insistí con firmeza, persistí. También fíjense el versículo 8, insista con firmeza, significa también a pesar de toda oposición y dificultad. Aunque nadie te dé la razón, aunque nadie te crea o te dé la razón, insistí con eso porque esa es la verdad, porque esa es palabra fiel. Esta es la palabra verdadera. Esta es la enseñanza correcta, le dice Pablo a Tito. Palabra fiel está en 3-4 partes donde le dice, esto que te enseño es palabra fiel, es veraz, es palabra de Dios. En Romanos 6:1 vemos también esta insistir con firmeza en el griego cuando dice, ¿perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? Ese perseveraremos es la misma palabra que insistir con firmeza. ¿Vamos a insistir en el pecado? ¿Vamos a ser tercos y pecar para que la gracia abunde? Es la misma palabra. Así como la gente insiste en su pecado, la iglesia debe insistir en la doctrina de la gracia del Señor, en el Evangelio del Señor. El Evangelio hay que predicarlo todo el tiempo, como decía Martín Lutero, porque nos olvidamos todo el tiempo. Nos olvidamos todo el tiempo. Entonces, la primera tarea, hermanos, para que el árbol
El Señor usa metafóricamente a la iglesia como un árbol, al cristiano. Vos sos un árbol, metafóricamente. Sos como un árbol que tiene que dar fruto. Fuiste plantado por el Señor y se tiene que ver el fruto de un cristiano. La primera tarea entonces es estudiar la palabra del Señor. Hermanos, saquémonos de la cabeza que solo el pastor debe estudiar la palabra de Dios. Toda la iglesia debe escudriñar la palabra de Dios. Toda la iglesia. Pablo se quedó admirado con los de Berea. Los de Berea estaban todos. A mí me encanta ver fotos de cultos donde toda la iglesia está agachada mirando la Biblia. Nadie está distraído, nadie está mirando a otro lado. Están concentrados, están estudiando, están atentos porque Dios está hablando. Porque Dios está hablando, hay que estar atento. Cuando haces tu devocional hay que estar atento, hay que apagar todo lo que hay que estar encerrado en algún lugar. Porque Dios te habla a vos y te va a dar una palabra para tu corazón. Entonces, insistí con firmeza con el Evangelio. Fíjense lo que dice después el versículo 8. El versículo 8. Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Fíjense, hermanos, qué interesante. Me viene a la imaginación un camión, la cabina del camión con la carreta, ¿verdad? O la carrocería. La carreta sin la cabina, la carreta estacionada por ahí no sirve para nada, está ahí. Puede meterse toneladas de mercadería, pero no se va a ningún lado sin alguien que lo dirija, sin la cabina. No podemos hacer buenas obras sin conocer a Dios. No podemos hacer buenas obras sin estudiar la palabra del Señor. Tiene que haber un balance. Tiene que haber un balance. Toda congregación debe tener un balance. Tu vida cristiana debe tener un balance. No podemos ser solo estudio y no hacemos nada. Y no puede ser todo obras y no estudiamos. Los dos están equivocados. Pero el orden es, primero estudio y después hago. Primero le conozco al Señor y lo que quiere y después hago eso que quiere. ¿Se dan cuenta cómo Pablo le coloca el orden de cómo la iglesia debe estudiar la palabra del Señor? Algunos argumentan, ¿de qué te sirve tanto estudiar? Y sí sirve, totalmente sirve estudiar si vamos a hacer después. Entonces sí hay que estudiar mucho la palabra para hacer. Porque el Señor también insiste en que haya buenas obras. Fíjense el versículo 8, procuren ocuparse en buenas obras. En buenas obras. Decía un comentarista, debería avergonzar a la iglesia cuando un ateo hace mejores obras que la iglesia. Debería avergonzarse la iglesia. Porque la iglesia le conoce al Señor. Ahora, ¿cuál es un ejemplo de buenas obras hoy? ¿Qué podemos hacer como creyentes? Número 1, predicar el Evangelio. Presentar el Evangelio en la casa, en el trabajo, en el colegio. Y después mostrar lo que hizo Cristo en tu vida. El fruto del Espíritu Santo, evidenciar. Debería ser el más manso del colegio, el más amoroso en el trabajo, amor, gozo, paz, paciencia, el más paciente en el barrio. Nervioso el pastor. Se le conoce así al pastor había sido. Entonces, fíjense lo que dice el versículo 8. Procuren ocuparse en buenas obras. Es para eso que estudiamos la palabra, hermanos. Para hacer. Evite el error de estudiar por estudiar y evite el error de no estudiar. Hay que estudiar todo lo que se pueda la palabra. Estudiar en el sentido de mirar y conocer al Señor. No estudiar como en la facultad.
Estudiar y conocer al Señor, con el corazón humilde para conocer al Señor. Leer la palabra ya es estudiar la palabra. Ya estás estudiando cuando la lees de corazón, con el corazón sincero y recibir lo que está en la palabra, ya estás estudiando la palabra. Ya le estás conociendo al Señor, su carácter. Ahora los que estudiamos un poco de griego, hebreo, la cultura, etcétera, etcétera, entramos un poquito más simplemente para transmitirla mejor o enseñar. Pero un hermano sencillamente que lee todos los días la Biblia, está estudiando la palabra del Señor, sin darse cuenta. Le está conociendo al Señor. Es así como le quiere ver Dios a su pueblo, ocupándose en la palabra del Señor, para luego hacer las buenas obras, para luego hacer las buenas obras. Tres ingredientes para estudiar la palabra del Señor. Número 1, estudiar en forma constante. Está bueno en los círculos de lectura bíblica. Hay grupos que se forman, sea de la iglesia, interdenominacional, lo que sea, pero está bueno, se involucran y estudian todos los días, se meten en Zoom y leen simplemente la Biblia. Salmo 1, mañana Salmo 2, es disciplina. Es disciplina. Ya se pone un horario y ese es el horario. Entonces se autodisciplina, disciplina su mente, disciplina su cuerpo, disciplina su horario. Club de lectura y bueno, ya está leyendo la palabra con otros, porque a la mayoría le cuesta leer la Biblia. Entonces le dice, pastor, si leemos juntos porque yo soy seca para... Entonces se mete con alguien disciplinado y leen en familia, o lee solo, si tiene esa disciplina de leer solo la Biblia. Segundo, oración. Orar al Señor también cuando está leyendo la palabra del Señor. Tercero, practicar esa palabra. Tiene que ir y avanzar y practicar lo que dice ahí, lo que estudió. Y luego defender, cuando tenga que defender, la fe que cree y compartir esa fe. Compartir esa fe. Ese es el primer elemento, la primera tarea. Estudiar la palabra del Señor. Segundo, versículo 9. Fíjense, hermanos, el versículo 9. La otra tarea para la iglesia, para que sea fructífera, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. La segunda tarea es evitar. Fíjense el verbo aquí, 9, evita. Primero era estudia y ahora evita. Evita esas cuestiones necias, genealogías. No pierdas tu tiempo, le está diciendo. No pierdas el tiempo discutiendo cosas de la Biblia que no son relevantes para la salvación o edificación de la iglesia. Como decía un hermano, siempre era bromista un hermano, que después de un estudio bíblico me tocaba la espalda así y yo ya sabía que con algo me va a venir, porque siempre me hacía reír. Pastor, me decía, ¿los ángeles vuelan así o así? Me decía, por ejemplo, ¿verdad? Voy yo otra vez. O sea, estaba preguntando cuestiones ahí irrelevantes. Si el ángel vuela así, si vuela así, si los dinosaurios, cuándo murieron, si esto. Detalles que la Biblia, que para Dios es irrelevante inclusive. Nosotros preguntamos cosas que Dios ni habló, ni dijo. Y a veces tomamos un tereré y discutimos eso, hermanos. Todo un día, si el ángel vuela así o vuela así. Pero ¿qué le dice Pablo a Tito? Iglesia, evita las tonterías de doctrina. Evita los temas que no producen nada. No producen nada. No te condena, no te salva y no te santifica. Otro tema que se discutió mucho, hasta se hizo doctrina, que Jesús no nació el 25. Está bien, todo bien.
A mí no me suma y no me resta si Jesús nació 25. Nació. Amén, hermanos. Vino. Y le aplaudo al que le acertó la fecha. Está bien, bueno, está bien, 8 de noviembre. Wow, qué lindo, dale una medalla, ¿verdad? Pero vino. ¿Es relevante? ¿Me condena si no estoy de acuerdo? ¿Estoy de acuerdo? ¿Soy menos espiritual si acierto la fecha o no acierto la fecha? A veces nos metemos en esas cuestiones. Claramente en la Biblia no vemos la fecha. Sentido común. Sentido común no está ahí. Entonces, ¿para qué buscar lo que Dios no quiere que busques? Si fuera importante para el Señor diría la fecha por lo menos 4 veces o 5 veces aquí. Porque cuando le interesa a Dios algo, oídme bien. Vas a encontrar en muchas partes. El Señor quiere que oigas, que escuches, que atiendas. Pero fíjense lo que tenía que evitar la iglesia de Creta. Evita esas cuestiones necias, genealogías, contenciones y discusiones acerca de la ley. Pero aquí algo, en esa época, fíjense el versículo 9, no se discutía la fecha de Jesús ni nada, sino cuestiones del Antiguo Testamento, de las leyes del Antiguo Testamento, eso es lo que se discutía. Y se ve que había judíos convertidos, pero que seguían insistiendo con las leyes, con la circuncisión, con temas, tenés que comer esto y esto no comer. O sea, creían en que Jesús murió, resucitó, pero todavía oprimían a la iglesia con tradiciones judías. Esto hay que hacer, esto no hay que hacer. Cuando todo fue sombra, hermanos, todo fue sombra. Todo lo que pasó en el Antiguo Testamento fue una sombra de lo que Cristo iba a hacer. Y Pablo lo entendía y se lo transmitió a Tito. Todo es sombra. Muchos reyes en el Antiguo Testamento para mostrar que el Rey de Reyes es Jesús. Muchos profetas levantados por Dios, pero el Señor es nuestro profeta. Sumo sacerdote, moría, subía otro, moría, subía otro. Tenemos un sumo sacerdote para siempre. Entonces hay discusiones, cuando todo es sombra. Todo es sombra. Algunas cosas que se enseñaban en esa época en las iglesias y que había que evadir, había que evitar. Por ejemplo, las genealogías. Fíjense el versículo 9. Genealogías. ¿Cómo se hablaba de la genealogía en ese tiempo? Se preguntaba mucho de qué línea, de qué linaje venís. ¿Vos sos de la tribu de quién? Imagínense un gentil, no, yo vengo del mundo, desastre. Yo soy de los González. Genealogía. ¿Y qué hacían con la genealogía? Alegorizaban. Ese era el problema. Insistían con los símbolos y los números. Eso estaba contando en el estudio bíblico. El sistema G12 trajo eso en la iglesia, metió ese veneno en la iglesia. Los líderes hacían comprar a la gente, por ejemplo, 12 frutas, porque el 12 es número de gobierno. Cuando vas a comprar naranja, 12 naranjas, porque vos sos un rey. Qué terrible, hermanos. ¿Y si quiero comprar 13? ¿Si quiero comprar 11? Pero la gente creía. Tuvieron su lugar y sus símbolos y sus cuestiones en el Antiguo Testamento, los números. Pero Cristo es el cumplimiento de todos los símbolos. ¿Se está entendiendo? La iglesia está libre de eso, hermanos. Está libre de eso. Cristo nos hizo libre de esa carga. Es irrelevante si compras 12 naranjas o no.
es irrelevante, no tiene poder, no te suma, no te hace más espiritual. Tenés que vivir una vida de santidad, eso es lo que vale. Una vida de obediencia. Mitos, les gustaban, hermanos, hablar más de historias del Antiguo Testamento que de la palabra de Dios, que la revelación de la palabra de Dios. Por eso nosotros, hermanos, en nuestra congregación, nosotros hemos seleccionado un material para los niños que hable del Evangelio y no de simples historias. El niño no tiene que saber que David es un héroe y mató a Goliat. El niño tiene que saber lo que significa esa historia. El Señor acabó con el pecado. El Señor mató al pecado. Así tiene que salir el niño de ahí. ¿Se entiende? No salir como, quiero ser como David. No. La enseñanza, el Evangelio tiene que recibir el niño a través de historias o a través de relatos del Antiguo Testamento. Entonces hay que seleccionar inclusive bien el material para los niños. O si no, el niño cree que es un campeón. Ayer no sé qué estaban diciendo los chicos, los jóvenes, que los niños en Campo 9 vuelan también, ¿verdad? Los niños saben mucho de teología en Campo 9. Y eso es bueno. Eso es bueno. Ellos ya saben que son depravados, por ejemplo, los niños. Soy un depravadito del Señor. ¿Verdad? Saben que son malos. Ellos no soy bueno, yo soy malo y necesito salvación. ¿Saben la alegría que me dio eso, hermanos? Que el niño sabe de niño eso, que necesita un Salvador. No es un campeón, es pecador. Cuando ese niño se transfiere al culto de los grandes, no va a estar confundido porque ya recibió el mensaje. Pero cuando era niño me dijeron que era un campeón y el pastor Juan Carlos dice que soy un depravado. No entiendo. No entiendo. Nació en pecado. Los niños saben. Nació en pecado. En pecado me concibió mi madre. El niño va por buen camino. El niño va por buen camino. Amén, hermanos. El niño va por buen camino. No es un campeón de la vida. Es un pecador que necesita salvación urgente. Urgente. Genealogías. Fíjense el versículo 9. Contenciones, peleas. Los 3 mitos judaizantes de la época, lo comentó un teólogo. ¿Cuáles eran los mitos judaizantes en Creta? Lo investigó mucho y encontró. Número 1, se discutía la pureza étnica en Creta, la pureza étnica. Ellos hacían diferencia de, bueno, yo soy creyente pero judío, no soy creyente gentil. Otra vez hacía diferencia. Otra vez se creían superiores porque, bueno, soy creyente pero soy judío. Cuando vemos en Gálatas 3:28 que no hay diferencia entre judíos y gentiles. Pablo lo dijo. Ya no vale, o no, nunca sirvió que seas descendiente de Abraham en realidad. Tenés que ser descendiente espiritual de Abraham, no físico. El otro mito es que depende de la tribu que venís, tenés cierto liderazgo. Por ejemplo, la tribu de Leví. Esos son los mejores, porque de ahí vienen los sumos sacerdotes. De ahí vienen las autoridades. Pero ¿qué dice en Hebreos 7, hermanos? Que todos somos sacerdotes ahora. Todo creyente es sacerdote. No necesitas ser de la tribu de Leví. Nosotros venimos de la tribu del Señor. Y el Señor viene metafóricamente o simbólicamente de Melquisedec, que no pertenecía a la tribu de Leví. ¿Se dan cuenta cómo Dios hace deliberadamente esa diferencia? Para decir que en realidad el sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo para siempre. Amén. Y toda la iglesia es sacerdote o administradora de las cosas espirituales. Todos adoramos, todos entramos al lugar santísimo, todos entramos al lugar santo,
todos oramos, todos tenemos la disposición de la palabra del Señor. El Señor ya te habla personalmente a vos y no al sumo sacerdote. ¿Se está entendiendo, hermanos? Discusiones que confundían a la iglesia. Y el tercer mito es que hay que cumplir la ley de Moisés a pesar de ser salvo. Y eso era herejía. Eso era herejía, porque ahí ya le agregamos obras. Le agregamos obras. Entonces en el concilio de Jerusalén hubo un concilio y se decidió algo sabio para mientras tanto haya un proceso de que, bueno, para no ser de tropiezo y para no ser de ofensa, el judío que se circuncide igual, pero el gentil no se le obliga a circuncidar. Punto. El concilio de Jerusalén. No le obliguen a los gentiles a circuncidarse, pero ustedes circuncídense, pero no vale nada, pero circuncídense. Si a usted le hace bien, entonces se acabó el pleito ahí. Los mitos que hacen daño. Fíjense lo que dice el versículo 9, contenciones y discusiones acerca de la ley. ¿Por qué? Son vanas y sin provecho. No sirven, son discusiones vanas. No hay que discutir eso. Versículo 10 y 11, la tercera tarea es expulsar al que causa divisiones. Qué fuerte esto, hermanos. Fíjense el versículo 10. Al hombre que cause divisiones, vamos a ver cuándo causa división una persona. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. En griego, expúlsalo. Es como sacar algo de tu cuerpo, ¿verdad? Expulsa ese objeto, expulsa eso, sácalo, porque hace daño a tu cuerpo, hace daño. Fíjense el versículo 11, ¿qué le pasa a esa persona que causa divisiones en la iglesia? Que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Se está autocondenando, eso es lo que está diciendo. Se está autocondenando. Al hombre que causa divisiones. Aquí al hombre, fíjense el versículo 10, hermanos. En griego es al hereje, solo que tuvo misericordia el que tradujo. Pero en las versiones más originales, al hereje que cause divisiones es en griego. O sea, Dios, Pablo, el Espíritu Santo lo considera ya un hereje, porque ya está enseñando cosas antibíblicas, ya cosas que perturban a la iglesia, que confunden. Fíjense que en el proceso de disciplina de Mateo 18 es primero confrontarlo en privado cuando alguien le ofende al otro. Cuando un hermano le ofende al otro, ¿qué es lo bíblico, hermanos? Irse a la piecita del fondo ahí y, mira, me ofendiste, hermano, hiciste esto, está bien, te pido perdón, te perdono, se arregló. La iglesia no se enteró, la iglesia no debe saber. No hace falta, se hizo el primer paso. El segundo paso, no se arrepiente la persona. Entonces, le voy a contar al pastor ahora, porque no arreglamos, tiene que saber, los líderes tienen que saber. Segundo paso. Y se le cuenta y el pastor va y media y habla y se arrepiente y terminó. La iglesia no sabe hasta ahí, no sabe la iglesia, supo el pastor nomás. El tercero no se arrepintió ni con el pastor, no voy a dejar de hacer esto, no voy a dejar. Pero es pecado, hermano, no voy a dejar. Pero sos miembro de nuestra congregación y no me importa. Llegó hasta ahí, hermano, su terquedad, su orgullo, su corazón. Ahí sí comunicamos a la iglesia. Hermano, este pecado tiene este hermano. Hicimos el paso 1, el paso 2, el paso 3, no hay caso. Disciplina, no lo echamos. ¿Cuál es la disciplina que dice la Biblia?
Trátenle como si fuera un inconverso. Así es. Pero no se le echa de la iglesia. Viene al culto, está así. Se sienta allá en el fondo. Perdón los del fondo de ejemplo nomás. Acá enfrente se sienta. Pero no se le echa. Estamos esperando que se arrepienta. Todo orando, todo hermano por WhatsApp, oren por fulano. Queremos que se arrepienta, es un hermano, pero le vamos a tratar como inconverso, pero es un hermano. Pero acá no dice eso. En los casos de herejías no se hace ese paso. Tarjeta roja. No entra. Ponemos a Alex y al papá de Alex adelante, no entra. Le ponemos a Walter, a todos los grandes, nadie entra. Fulano no entra acá en la congregación porque él causa problemas en la iglesia. No es un pecado común, ¿se está entendiendo? No es un pecado de su corazón. Él ya está lastimando a la iglesia. Él ya está diciendo cosas heréticas. Él ya está peligrando el alma de las personas. Está confundiendo. Entonces sí, chao. Congregate en otro lado, por favor. Eso es lo que está diciendo acá. Fíjense que Pablo no le dice a Tito, aplica el proceso de disciplina. No, échalo. Pero ¿a quién? Fíjense el versículo 10. Al hombre que cause divisiones. Al hombre que cause divisiones. ¿Cuáles divisiones? El contexto anterior. Las salvaciones por obra, las salvaciones por obra, las salvaciones. Ya está siendo hereje. La Trinidad no existe. Cosas así importantes, hermanos, que nosotros tenemos que tener firme en nuestro corazón. Jesús no es Dios. Es una herejía eso. Ya no es proceso de disciplina. Si insiste con eso, fíjense lo que dice el versículo 10, y hay misericordia otra vez para esa persona. Fíjense el versículo 10, mire conmigo ahí. Al hombre que cause divisiones, antes de desecharlo, fíjense lo que dice, después de una y otra amonestación. Para la disciplina son 3 procesos. Para echar son 2. Una y otra. Si alguien aquí está diciendo herejías y un hermano detecta, el hermano le dice, hermano, eso es herejía. Una cosa es estar de desacuerdo con algunas cuestiones, otra cosa es decir una herejía. Le voy a decir al pastor, paso 2. Y el pastor ya no comunica a la iglesia, el pastor le echa. ¿Por qué, hermanos? Porque si el pastor comunica a la iglesia, algunos de ustedes van a ir en la casa de ese hermano, contame más de él, que Jesús no es Dios. Y te llevas esa oveja. Así muchos se van, arrastrados por un hereje, y se convierte también en un cómplice de herejía. ¿Se está entendiendo? Es la forma que el pastor guarda a la congregación. El pastor no le cuenta. No le cuenta a la iglesia no vota, la iglesia no pregunta, la iglesia no debate esa cuestión. Es una herejía y hay que expulsar, hay que desechar. Eso es lo que le dice Pablo a Tito. Fíjense el versículo 11, hermanos, la gravedad de la herejía. Versículo 11. Sabiendo que el tal, esa persona, se ha pervertido. Hermanos, suena fuerte, es un perverso espiritual, que es peor que un perverso carnal. Es un perverso espiritual que está dañando a la congregación con herejías. Y peca, fíjense lo que dice después, peca, está pecando. Y está, no solamente pecando, está condenado por su propio juicio. Claro que en última instancia oramos por esa persona otra vez para que se salve, ¿verdad? Oramos, tenemos que orar. Que Dios tenga piedad de esa persona, pero fíjense en qué está incurriendo, se está condenando a sí mismo. Y por último, versículo 12 al 14, es ejecutar buenas obras o hacer buenas obras. ¿Cuál es la tarea, hermanos, para que el árbol dé fruto? Hacer buenas obras. Fíjense, hermanos, cómo trabajaban en equipo los líderes y hacían las buenas obras con la iglesia. Vamos a ver, versículo 12. Cuando envíe
a ti, a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Entonces tenía que Tito preparar la visita de Pablo, porque Pablo de ahí, él no llegó, ¿verdad? O sea, no pudo. Él quería evangelizar toda Europa completa, pero no, el Señor no permitió. Murió antes. Versículo 13. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Aquí está hablando de ellos te van a visitar, prepararles ya para su cama, comida, asistencia, todo lo que necesiten. Hacer buenas obras. Hacer buenas obras. Versículo 14. Que la iglesia aprenda de ese ejemplo de los líderes. Fíjense el 14. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. Si hay algo, hermanos, que debe caracterizar una iglesia que da frutos, es que a ningún hermano le falta la necesidad. O sea, no le falta lo básico para vivir. Nosotros somos una familia, debemos preocuparnos unos por otros. Sobre la alimentación, si está teniendo trabajo, si cómo está su salud, si está bien. Es una iglesia que da fruto. No puede ser, hermanos, que muchos estén bien y un hermano está pasando muy mal realmente. Y no hay una asistencia de nosotros los hermanos. No hay ni siquiera una llamada, no hay ni siquiera algo. Si necesita algo, ¿verdad? Y hermanos, presten atención, no es solamente tarea de los pastores. El pastor está para eso. Nunca diga así, hermanos, porque no es bíblico. No es bíblico eso. Para eso está el pastor. Fíjense lo que dice aquí. Y aprendan ellos. Hacé vos, Tito, para que vean que vos sos hospedador, que vos invitás, que vos esto, para que ellos vean y hagan. Amén, hermanos. Toda la iglesia está involucrada, todo el tiempo. Por eso me gusta cuando alguien se acerca a mí y dice, pastor, para lo que necesiten, en algo puedo ayudar, está bueno, hermanos. Cuando alguien dice, podés contar conmigo, pastor, llámame nomás, si por ahí en algo, si algo le falta a algún hermano, wow, hermano, quiero 200 de eso. No que hace su vida, que se viren los demás, cada uno por su lado. No, Dios conmigo, los demás que se vean. No es así, hermanos. Pastor a las órdenes, eso está bueno, hermanos. Eso está bueno. Agua voy a ofrecer. Tengo agua fría en la heladera. Algo tenés. Tenemos que practicar eso, hermano, no solamente escuchar. Tenemos que practicar desde hoy. Ser hospedadores, ser misericordiosos, ser compasivos. Esa es la práctica de la teoría. Eso es practicar el evangelio. Ocuparse en buenas obras. Fíjense el versículo 14. Ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Para que no sean sin fruto. Quiero terminar, hermanos, con el Salmo 1. Vaya conmigo al Salmo 1. Un salmo muy bueno. Un salmo de reflexión muy profundo. Muy conocido, pero muy profundo. Salmo 1. Empieza el salmista haciendo una diferencia entre los justos y los pecadores. ¿Cómo es un justo, cómo es un creyente y cómo es un no creyente? ¿Cómo se comporta un creyente y cómo no se comporta uno que no lo es? ¿Cómo se comporta uno que no lo es? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia,
y en su ley medita de día y de noche. Y aquí viene otra vez el árbol. Fíjense el versículo 3. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Qué extraordinario, hermanos. Qué extraordinario. ¿Por qué no cae? Está bien regada, alimentada, está fuerte ahí. Y todo lo que hace prosperará. Esa persona, hermanos, que hace todo eso, que no anda en consejo de malos, no anda con escarnecedores, sino que en la ley del Señor está. ¿Qué le pasa? Fíjense, todo lo que hace prosperará. Y el injusto, fíjense, hermanos, el camino del injusto. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hermanos, que el Señor nos ayude a hacer una iglesia fructífera para su gloria. Amén. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta exhortación para tu iglesia, para todos nosotros, Señor. Necesitamos escuchar esto, Señor. Necesitamos saber que debemos ser como esos árboles que dan frutos, Señor, y que su hoja no cae, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser más practicantes de tu palabra, Señor. Que seamos también estudiosos de tu palabra, Señor. Que meditemos en tu ley y que la pongamos por obra, Señor. Ayúdanos, Señor, también a evitar las cuestiones necias, las discusiones vanas, Señor. No sirve discutir, no sirve de nada esas cosas, Señor. Pero sí que defendamos la fe que tú nos diste, Señor. Que sí defendamos lo que hay que defender, Señor. Pero evitar lo irrelevante, lo que son cuestiones necias, lo que no edifica, lo que no da fruto, lo que no hace nada en nuestra vida, Señor. También que estemos atentos, Señor, a las herejías que alguien pueda traer o que alguien pueda hablar. Que la iglesia esté atenta y con discernimiento de saber que una enseñanza puede ser herética. Y que la iglesia pueda hacer lo que dice tu palabra, sacar rápidamente al hereje de la congregación. Y por último, Señor, practicar tu palabra, hacer buenas obras. Pon en mi corazón eso, Señor, la generosidad, la amabilidad, el deseo de servir. Coloca eso, Señor, en mi corazón, de servir más y más y más, de ayudar a mis hermanos, de colaborar, que tenga ese espíritu, Señor, de servicio. Coloca en mi corazón eso, Señor, porque esa es la verdadera vida cristiana, Señor. Servir, no ser servido. Tú viniste para servir, Señor, y tú eres el ejemplo máximo de servicio. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que da fruto, Señor, sabiendo que no somos una iglesia perfecta, pero estamos en Cristo y tenemos la gran oportunidad de darte la gloria sirviendo a los demás y conociéndote a ti, Señor. Oramos por los hermanos que están decaídos, que están débiles, que están enfermos, que necesitan una llamada, que necesitan una visita, que necesitan una palabra. Coloca en nuestro corazón, Señor, las personas a las cuales debemos llamar, debemos visitar, que tengamos carga por las almas, Señor, que tengamos compasión por la gente, compasión por los perdidos, compasión por los hermanos, que seamos hospedadores, Señor, que nuestra casa, que nuestros bienes, que esté todo a disposición para servirte a ti, para servir a mis hermanos, Señor. Gracias te damos por esta palabra que necesitamos, Señor. Nos llena de gozo recibir tu palabra, Señor, y que podamos ponerla por obra. En el nombre de Jesús, amén.